Buenos días, mis amados. Gracias a Dios damos por este nuevo día y esta nueva oportunidad. Así que oramos, Padre, gracias por este día, precioso día. Gracias porque es un momento más en el que podemos predicar tu palabra. Permite que sea de bendición, que sea de ayuda. Si hay algún desanimado que pueda animarse en este día y los que necesitan perdón de sus pecados, que puedan acudir a ti a recibir el perdón a través de Cristo. Gracias en Cristo Jesús. Amén. El versículo 27 del capítulo 9 de Hebreo, y estamos hablando bajo el tema Jesucristo, sacrificio perfecto, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Un texto bien importante porque nos recuerda algunas verdades. Nosotros, por causa del pecado, y debemos decir ahí mismo que es que el pecado es grave ante los ojos de Dios, porque Dios había determinado, como dice el versículo, le dijo al primer hombre, le dio las instrucciones de lo que tenía que hacer y de lo que le debía hacer, y le dio la advertencia del juicio diciéndole, verdad que si seguía el mandato de Dios, viviría eternamente y para siempre, porque el hombre fue creado en eternidad y para eternidad. Pero también le dijo que si desobedecía, si pecaba, iba a morir. Bueno, sabemos la historia que el hombre pecó y sabemos que Dios cumplió su promesa porque el hombre entonces debe morir como sentencia. Y por eso el texto en esta mañana dice que está determinado y de la manera que está establecido. Eso se estableció en el Edén. Eso se estableció, ese decreto en el principio. Y eso está establecido. Y eso se cumplió y se cumple. Cada vez que una persona muere es el cumplimiento de ese decreto. Recordemos que Dios hizo un hombre eterno. Dios hizo un hombre para morar en eternidad. Pero el hombre despreció la eternidad de Dios por lo temporal del enemigo. El hombre fue engañado junto con su esposa o la esposa junto con el hombre por el enemigo y nosotros conocemos, nada más tenemos que leer a Génesis capítulo 2, capítulo 3, todo lo que sucedió. Entonces Dios cumple ese decreto. Está determinado para los hombres que mueran una vez. O sea, esto es una verdad. Tú que me escuchas, tú vas a morir. ¿Cuándo? Solo Dios sabe cuándo tú vas a morir. Pero tú vas a morir. Y la pregunta es, si tú murieras en este día, en este momento, o mañana, o cuando sea, ¿hacia dónde vas tú? ¿Hacia dónde tú crees que va tu alma? No te lleves del mundo que dice que esta es una vida, una sola vida, y que esto es todo. Eso es para el que no cree en el Señor. Pero si tú crees en el Señor, tú serás despertado. Y todos seremos despertados, aun los que no crean en el Señor también van a ser despertados y tendrán que pararse frente a Dios porque el texto habla de otra gran verdad. Y es la verdad que después de la muerte y de la resurrección viene el juicio. Tú serás juzgado por lo que has hecho, tú serás juzgado por tu manera de vivir, pero tú serás juzgado básica y principalmente por no haber creído en Cristo Jesús, porque el delito más grande que tendrá el ser humano es el delito de no creer, y por no creer en Jesús, de la manera que Adán y Eva no creyeron a la palabra de Dios y a la verdad de Dios, y le creyeron a Satanás y a su mentira y fueron juzgados, y nosotros vemos Génesis capítulo 3, el juicio que Dios le hace a ellos por no creer. De la misma manera, tú también serás juzgado. Tú que me escuchas serás juzgado por no creer. El que cree no tiene ningún susto, ningún miedo, ningún temor, pero tú que no has creído y tú que no crees, y si te tocara morir sin creer, tú serás juzgado. Y serás juzgado por no creer en Cristo. Y el no creer en Cristo te hace creedor de Satanás. Es decir, tú rechazaste a Dios y a su verdad a través de Cristo. Y entonces tú le creíste a Satanás y a su mentira.
Y el hecho de creerle a Satanás y a su mentira, te condenarás, te castigará, te llevarás al infierno, vivirá con Satanás en la eternidad, y la eternidad en el infierno no es lo que tú piensas ni lo que le hacen creer a las personas en las películas. La eternidad y la realidad del infierno es que tú serás castigado día y noche, porque estarás en un horno de fuego que arde, pero que no morirás. Es decir, tú sentirás la quemazón, el dolor, el ardor del fuego, del humo, pero vas a querer morir y no vas a morir, porque no va a existir la muerte. Satanás estará ahí contigo también, pero tú puedes escapar de esto si tú en este día escuchas el evangelio que predicamos y lo recibes, lo aceptas, le pides perdón a Dios por tus pecados. Entonces, cuando tú escuches este texto que se lee, que diga: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez, sola vez, y después de esto el juicio, tú no le tendrás temor al juicio, porque Cristo es nuestro abogado, Cristo estará a nuestro favor, Cristo ya intercedió por nosotros ante Dios, nosotros no tenemos problema. Pero el que no crea tendrá problema. Crees a Cristo para que no sea juzgado y condenado y tenga que vivir con Satanás por toda una eternidad. Dios te bendiga en este día.